tardes y bienvenidos en nombre de la Sociedad Cultural Gijonesa. Hoy la charla, y coyunturalmente hacemosla aquí, vamos, el espacio, buscamos un espacio fuera que fuese un poco más amplio, más por la importancia del tema, pero dado que estamos en periodo electoral la cosa era muy complicada, complicadísima, y al final lo que nos decían es que sí, que podía estar vacío, pero que si alguna fuerza política lo pedía que lo tenían que ceder y que pasaran por encima de nosotros. Mira, vamos a la cultural, que está muy digna y está muy bien, y aquí hacemos una charla y hoy vamos a hablar con Adrián Álvarez, abogado y amigo de la cultural de toda la vida, y con alguien que quiere ser amigo y nosotros le ofrecemos la amistad, que es Fernando Ruiz Llorente, que es titulado del juzgado de lo social número 1 de Gijón. Y vamos a hablar de la bicha, como dirían los antiguos, ¿no? La bicha y la reforma laboral, algo que tenemos ahí planteado y que vamos a ver cómo podemos bandearlo y hablar sobre ello, pero que hay una cosa curiosa. Yo hoy estaba hablando hoy por la tarde con un tío, un empresario, no os voy a decir de qué ni de dónde, pero decía que tenía muy claro cómo era la reforma, y la reforma más sencilla y que se podía hacer y que no iba a haber ningún problema, y que era muy sencillo, que era decir, mira, hay contratos, pero no hay indemnización si se despide a alguien. Hostia, esto es a lo que quieren llegar algunos. Yo dije otra cosa, yo dije, no, mira, hay contratos fijos y hay indemnizaciones y no se puede echar a la gente. Vamos a ver quién puede más. Punto. Bueno, yo no quiero decir nada más, agradecer la presencia de los dos ponentes en nombre de la cultural. Primero hablará Adrián y después hablará Fernando, y sin más, tiene la palabra. Gracias, Fernando. Y gracias a la Cultural por haberme invitado a dar esta ponencia. Un tema que, bueno, sinceramente tenía bastantes ganas de tratar, porque cuando me puse a estudiarlo, me puse a analizarlo poquito a poco, pues cada hoja que pasaba pues te ibas dando cuenta de cada vez te llevabas más sorpresa, ¿no? Decías, no, esto no puede ser, esto que estoy leyendo debe estar mal. Volvías a repasar, sí, pues dice lo que dice, lo consultabas, oye, pero esto que está diciendo es así. Y pues sí, es así. Bueno, pues, era un tema que sinceramente lo tenía un poco metido entre pecho y espalda y con ganas de vomitarlo, si me permitís la expresión, algunas cosas. Por eso, aunque el objetivo de la ponencia es hacer una aproximación lo más técnica posible al Real Decreto 3/2012 de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que es así como se llama la norma, que sabéis que ahora mismo está en trámite parlamentario porque ha sido aprobado para su traslado como proyecto de ley. Es un Real Decreto que ya se está aplicando, concretamente desde el 12 de febrero del año 2012. Y digo que aunque yo pretendo o intentaré ser lo más técnico posible, pues siempre el ramalazo se me va a ir necesariamente hacia valoraciones que a lo mejor son más allá de lo estrictamente jurídico. Quiero un poco analizar en qué medida esta norma, este Real Decreto, está afectando ya a lo que es el mercado de trabajo y por tanto el desarrollo de las relaciones entre trabajadores y empresarios. Como una pequeña introducción, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar Derecho Laboral, hace ya unos cuantos años, en la universidad, se nos situaba que uno de los elementos más característicos del derecho laboral frente a otras ramas del ordenamiento jurídico y concretamente frente a lo que es, según los civilistas, el tronco del ordenamiento jurídico, el tronco madre, que es el derecho civil, era el elemento de la función tuitiva, es decir, del elemento tutelar. Se parte de la base de que en el derecho civil de que las relaciones contractuales, las relaciones obligacionales se hacen entre partes iguales. Bueno, esto también es un apriorismo porque después sabemos que dentro del mercado o dentro de la sociedad civil tampoco las relaciones son necesariamente entre iguales, pero bueno, el derecho civil parte de esa base de que son relaciones entre iguales, mientras que el derecho laboral parte de una premisa cierta, que es que en el ámbito de las relaciones laborales, en el ámbito de relaciones entre trabajador y empresa, no existe esa situación de paridad, es decir, no estamos hablando de dos partes que tengan al inicio una posición igual, sino que hay una parte que tiene una posición más fuerte, en este caso es el empresario, y hay una parte que tiene una posición más débil, que es el trabajador, por cuanto que tiene que vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario
y de ese salario depende su subsistencia misma. Esto, cuando se iniciaba el desarrollo de la relación laboral, daba lugar, pues, evidentemente, a importantes abusos, a importantes posiciones de fuerza por parte de los empresarios, que generaron a su vez una respuesta de la clase trabajadora a través de distintas reivindicaciones, distintas luchas a lo largo de los años, y que da lugar al nacimiento de una serie de normas que después se refunden y constituyen lo que es el tronco del derecho laboral. Es decir, que la pretensión que tenía el derecho laboral en sus orígenes era el de arbitrar estas relaciones dispares o desiguales, con el fin de evitar abusos, de forma que la parte que tenía una supremacía, una posición de mejor derecho o de más fuerza que la débil, pudiera pues eso, generar situaciones de abuso de los trabajadores. Y para ello establece unas normas de derecho necesario, unos mínimos de derecho necesario indispensables. Empieza a establecer el tema de la jornada ordinaria, una jornada máxima legal, luego eso se respeta más o menos, un salario mínimo, bueno, una serie de condiciones mínimas. En el último periodo también se empieza a regular el tema de la prevención en la seguridad y higiene en el trabajo. Es decir, ese era el objetivo y el espíritu del derecho laboral, que sí que repito que no surge como una concesión graciosa del legislador, es decir, no surge porque a los legisladores les apetezca entrar a regular este mercado laboral, sino porque hay una presión y una fuerza por parte de la clase trabajadora. A lo largo de los años consigue una serie de mejoras y una serie de reivindicaciones, y por tanto fuerza desde esa presión al legislador a que vaya aplicando una serie de mínimos en las relaciones dentro del mercado del trabajo. Sí quiero decir también que, aunque eso es así, al menos desde mi punto de vista en España, el derecho laboral ya nace, bueno, no nace, pero vamos, en el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores ya parte de una cierta cojera en cuanto a esta necesidad de equilibrio, porque mientras que en el derecho civil, en el ámbito de las obligaciones y contratos, quien incumple un contrato tiene la obligación, es decir, o la persona que resulta afectada por el incumplimiento de un contrato tiene la posibilidad de la restitutio in natura, es decir, de la posibilidad de exigir el cumplimiento efectivo de las obligaciones a los que la otra parte se había comprometido, e incluso además, es decir, a mayores, solicitar una indemnización sobre los daños y perjuicios que esto le haya ocasionado. En el ámbito del derecho laboral no es así, porque, al menos en lo referente al ámbito del despido improcedente, es decir, aquellos supuestos en los que una empresa resuelve un contrato de trabajo válidamente consentido y válidamente formalizado, y lo hace fuera de los cauces legales establecidas por el legislador en cada momento, la potestad entre la readmisión o la indemnización no se le da al trabajador, que es la parte afectada por el incumplimiento, sino que se otorga ya en el Estatuto de los Trabajadores esta opción en favor de las empresas, lo cual, en mi juicio, ya constituye una cojera de mano en el ordenamiento laboral en España. Pero además, a lo largo del desarrollo de la democracia y a lo largo de las 30 reformas laborales que se han desarrollado en todo este periodo, poco a poco se ha ido rebajando la protección a los trabajadores, tanto en lo que se refiere a los derechos sustantivos, es decir, los derechos que tienen contemplados, como también un aspecto esencial, que son los instrumentos de protección que los trabajadores tienen frente a los incumplimientos de la empresa, que sea tanto el arbitrio a través de la autoridad administrativa o gubernativa, como el acceso a los tribunales de justicia. En este sentido, sí quiero subrayar que esta reforma laboral, esta nueva reforma laboral, incide de una manera muy drástica en estos recortes de derechos sustantivos, e incide también de una forma muy drástica en el recorte de su acceso a la protección o a la tutela judicial y a la protección también de las autoridades gubernativas, al punto que, aunque quizás pueda ser una especie de aliteración, pero yo creo que a día de hoy parece que el legislador esta función tuitiva, esta función de tutela, quiere desarrollarla más hacia el empresario, es decir, hacia la parte fuerte dentro de la relación obligacional, que hacia el trabajador. Sitúo, y aunque luego esto es algo que va a desarrollar Fernando seguramente con mucho más detalle, que dentro de lo que era la función tuitiva que nacía del espíritu de la legislación laboral,
había un principio que se había desarrollado por la judicatura, que era el indubio pro operario, es decir, ante una duda, ante algún tipo de interpretación, siempre había que aplicar la más favorable al trabajador. Bien, ¿qué dice el legislador? Y digo, cuando decía que había una entrada drástica en cuanto al ámbito de la protección judicial de los trabajadores, pues el legislador, en su memoria económica, la memoria económica que acompaña a la nueva reforma laboral, al Real Decreto, no tiene reparos en expresar su desconfianza ante lo que llama, literalmente, interpretaciones laxas de los jueces. Y entonces lo que hace es, bueno, como no me fío de cómo los jueces vayan a hacer la interpretación de esta norma que yo creo, lo que hace es recortar la intervención judicial, impidiendo el acceso, por ejemplo, a distintos recursos y vulnerando un derecho fundamental de todos los ciudadanos, incluso los trabajadores, que es el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución. Bien, uno de los puntos en los que nos sitúa el nuevo Real Decreto es que viene a establecer una especie de poder omnímodo por parte de la empresa. El artículo 1256 del Código Civil decía, o dice mejor dicho, que el cumplimiento de las obligaciones y la interpretación de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes. Es decir, si yo hago un contrato con Fernando en el cual yo me obligo a hacer una cosa y él se obliga a hacer otra a cambio, yo no puedo tener la potestad de decir, pues yo mi parte no la cumplo y me quedo tan fresco. Ni tengo la posibilidad de decirle a Fernando, bueno, cuando tú te obligaste a hacer esto, lo que vas a hacer es, en vez de esto que tú te obligaste a hacer, va a ser esto y esto otro, es decir, modificar las obligaciones que libremente entre él y yo habíamos pactado. Bien, el artículo 41 del antiguo Estatuto de los Trabajadores ya autorizaba a los empresarios a introducir modificaciones, cuando digo a los empresarios me refiero unilateralmente, no con un previo acuerdo con los trabajadores, a introducir modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en determinados supuestos que la ley regulaba y con acuerdo a determinadas formalidades. Ante esta modificación, ¿qué podía hacer el trabajador? Bueno, pues podía aquietarse, es decir, callar la boca, podía impugnarla ante un juez si entendía que la decisión no estaba justificada, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que dentro de los supuestos que la ley contemplaba, el juez interpretaría que estaría justificada si había causas económicas, técnicas o organizativas, o podía resolver el contrato, es decir, bueno, yo en estas condiciones no sigo trabajando y me marcho a mi casa, con una indemnización en este caso tasada a 20 días por año de servicio. Bien, el artículo 12 del nuevo Real Decreto hace una modificación en este artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, en el cual, por un lado, relaja las exigencias formales para imponer este tipo de modificaciones, es decir, permite al empresario hacer estas modificaciones sin los corsés formales que establecía el artículo 41, y además amplía el número de condiciones modificables. Y aquí hay un elemento fundamental en este artículo 12. ¿Por qué? Porque se introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español la posibilidad de que el empresario modifique unilateralmente el salario del trabajador. Hasta ahora las modificaciones podían afectar a su jornada, al régimen de turnos, etc. Pero ahora se permite que el empresario modifique, evidentemente a la baja, porque si fuera al alza no habría problema, el salario de un trabajador. Y podemos preguntarnos, ¿y hasta dónde? Bueno, pues eso la ley no nos lo dice. Con lo cual, a día de hoy, salvo desarrollo reglamentario posterior o enmienda parlamentaria, que visto lo visto por el sistema y el juego de las mayorías, pocas posibilidades tendrá de prosperar ninguna enmienda, pero salvo desarrollo posterior vía reglamento, a día de hoy el único límite que existe es el salario mínimo interprofesional. Dicho en un ejemplo, una persona que esté ganando 2.000 euros en determinados supuestos regulados por la nueva ley, el empresario puede decir unilateralmente que le va a rebajar su salario y que se lo va a rebajar al salario mínimo interprofesional. Y ante eso, ¿qué puede hacer el trabajador? Marcharse a su casa con su indemnización de 20 días por año de servicio. Bien, ¿cuándo puede la empresa hacer esa modificación? Bueno, nos dice la ley, cuando lo justifique por razones técnicas, organizativas o de producción. Entonces decimos, bueno, bien, hay una garantía, hay una posibilidad de que no hay una absoluta libertad por parte del empresario a la hora de establecer estas modificaciones. Pero claro, el Real Decreto aquí tampoco se queda corto y nos introduce un matiz.
que también es muy importante por su ambigüedad. Yo lo destaco por la ambigüedad y porque va a dar lugar seguro que a multitud de pleitos. Pero dice, se considerarán tales, es decir, razones técnicas, organizativas o de producción, las que estén relacionadas con la competitividad, con la productividad o con la organización técnica o del trabajo en la empresa. Es decir, introduce dos elementos de doctrina liberal pura, como son la competitividad y la productividad, y tampoco nos explica en qué márgenes debe entenderse cuando concurren estos elementos. Evidentemente, cualquier empresa que empiece a pagar menos a sus trabajadores, es decir, que reduzca sus costes sociales, va a ser más competitiva. Es decir, va a poder competir en condiciones mejores en el mercado al rebajar sus costes de producción. Por lo tanto, aquí va a estar uno de los caballos fundamentales de los que tenemos la vocación y el oficio de defender a la clase trabajadora. Y aquí va a ser uno de los caballos fundamentales de batalla en la judicatura que nos perfilen cuándo concurren o cuándo no concurren esas circunstancias que permitan al empresario, entre otras cosas, rebajar el salario a sus trabajadores. Pero vuelvo a decir que la ambigüedad de la ley, unido a eso que antes decía, las interpretaciones laxas, y unido a terminología como competitividad y productividad, pone los pelos de punta, porque parece que deja un margen excesivamente amplio de movimientos a la empresa para hacer este tipo de cambios. Aunque no lo recoge expresamente en este artículo 12, por analogía, podría darse también una situación bastante peligrosa en el artículo 14, cuando se habla de las facultades de descuelgue del convenio, que no es materia que me corresponda a mí explicar, sino a Fernando, pero que sí traigo aquí a colación, porque dice que existen estas causas técnicas organizativas en producción que permitirían un descuelgue y, por tanto, por analogía, podría entenderse aplicando también al artículo 12, cuando la empresa tenga pérdidas previstas que no son reales, no son ciertas, son previstas, vaya usted a saber que las prevé, o incluso sin tener pérdidas, e incluso teniendo unos beneficios enormes, presente una disminución de sus ingresos durante 2 trimestres consecutivos, es decir, durante 6 meses, con las contabilidades que se hacen en las empresas españolas, que son maquillaje financiero en un 99% de los casos, la disminución de ingresos es causa suficiente tanto para la escuela de convenio que luego explicaba Fernando, como entiendo yo por analogía, podría dar lugar también a la aplicación unilateral por la empresa de estas modificaciones del artículo 41. Se relajan también las exigencias formales, concretamente en cuanto a las modificaciones individuales se reduce el tiempo de preaviso, que pasa de ser de 30 días a 15, y la reducción más drástica de las exigencias formales se establece respecto de las modificaciones de tipo colectivo, las recogidas en pacto colectivo e incluso en convenio colectivo de empresa o sector, que vuelvo a decir que como en el reparto de materias que hemos hecho entre Fernando y yo le tocó la China a él, pues esa materia se la voy a dejar a él para que luego la explique. Bueno, otra de las novedades importantes de este Real Decreto la encontramos en el artículo 4, que crea un nuevo tipo de contrato que hasta ahora no existía y que el legislador, bueno, el legislador no, de momento el Ejecutivo, llama contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores. Y subrayo la expresión, porque ya la propia definición del contrato pone de manifiesto que el objetivo del mismo no es fomentar el empleo, no es mejorar las condiciones de los trabajadores, no es favorecer a los emprendedores, que son los empresarios. ¿Quiénes pueden utilizar este tipo de contrato? Pueden utilizarlo, según Real Decreto, todas aquellas empresas que tengan una plantilla inferior a 50 trabajadores. En la práctica, ¿esto qué significa? Bueno, las empresas con menos de 50 trabajadores en España representan un 90% del total de las empresas y contratan o tienen bajo su servicio a 2/3 de los asalariados españoles. Es decir, que pueden acogerse a este tipo de contrato las empresas que a día de hoy copan la mayor parte del mercado laboral. Las 2/3 partes del mercado laboral pueden verse afectadas por este tipo de trabajo, de contrato. Bueno, estas empresas van a contar con incentivos fiscales de 3.000 euros si el trabajador tiene menos de 30 años y de hasta 12 mensualidades de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera dependiente de cobrar si era, en ese momento en que es contratado, un beneficiario de una prestación por desempleo.
La empresa va a contar además con una importante bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social en caso de que contrate a determinados colectivos como son las mujeres, los jóvenes de hasta 30 años o mayores de 45 años. En definitiva, que además de la plusvalía que el empresario obtiene del trabajo que le presta a su asalariado, en una norma que se vende a sí misma como una norma necesaria y urgente en una situación de crisis y de déficit público, realmente lo que hace la norma es otorgar beneficios fiscales a las empresas y reducir las cotizaciones a la Seguridad Social, no reducirlas, sino que correrán a cargo del Estado. Por lo tanto, en una época de déficit público, con la que se supone, lo que se pretende es recortar déficit público, lo que se hace es atentar contra la caja de Hacienda y atentar también contra la caja de la Seguridad Social. Pero bueno, desde un punto de vista ya jurídico, porque esto sería ya materia de economistas, lo más llamativo es que este contrato establece un periodo de prueba de 12 meses. Lo cual es, a mi juicio, y creo que hasta fuera de mi juicio, una quiebra absoluta del espíritu de la norma que inspiraba el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. Hasta ahora el denominado periodo de prueba no podía exceder de 2 o de 6 meses dependiendo de la cualificación técnica del trabajador. Es decir, un operario eran 2 meses, una persona con mayor cualificación técnica puede llegar a los 6 meses. Durante este periodo de prueba el empresario podía resolver el contrato de trabajo sin alegar causa alguna, sin ningún tipo de formalismo y evidentemente sin tener que abonar ningún tipo de indemnización. ¿Por qué? Bueno, pues que partía de la base, y ese era el espíritu de la norma, que el empresario que observara que el trabajador que había contratado pues no reunía la aptitud necesaria para el trabajo para el que había sido contratado, evidentemente tenía, por así decirlo, la libertad de decir, no, mira, majo, no me vales para este trabajo, por lo tanto resuelvo el contrato y no te voy a dar ningún tipo de indemnización. Pero claro, eso es algo que un empresario ya puede constatar en las primeras semanas. Estamos hablando además de un contrato que afecta a empresas de menos de 50 trabajadores. No estamos hablando de un contrato para Celaria o para empresas de 2.000 o 3.000 trabajadores, sino de un contrato para empresas pequeñas, de 50 trabajadores. Por tanto, es evidente que en las primeras semanas el empresario ya puede saber si esta persona funciona o no funciona, si trabaja bien o no trabaja, si es apto o no es apto para el trabajo. Por tanto, es un auténtico abuso de derecho, carece de toda lógica y de toda razón que este periodo de prueba se amplíe a 12 meses. ¿Cómo me va a decir a mí un empresario a los 12 meses, coño, es que yo ahora me doy cuenta de que tú, que llevas aquí 12 meses trabajando, que cada día de trabajo has ido adquiriendo más y más experiencia, que no he superado el periodo de prueba? Evidentemente, lo que se pretende y lo que se establece, esto no guarda relación con prueba alguna, sino que lo que establece es un sistema de despido libre, sin causa y sin ningún tipo de indemnización. Bien, despido libre, bien, hasta ahora es evidente que una empresa podía despedir a cualquier persona, pero debía hacerlo dentro de los márgenes legales, debía alegar una causa justa, y si esta causa se sometía a un control judicial y el juez verificaba que no existía o que no se atenía a las establecidas en la ley, el despido era improcedente y el empresario estaba obligado a indemnizar. Pero ahora, cualquier trabajador, cualquiera que sea su edad, porque el contrato, recordemos, está abierto a todas las edades, cualquiera que sea su experiencia profesional, cualquiera que sea su cualificación sujeto a este tipo de contrato, puede ser despedido sin más, sin causa, sin explicación, sin derecho a indemnización, y sin que este despido pueda ser ni siquiera impugnado ante un tribunal de justicia, porque efectivamente yo puedo impugnarlo como abogado, pero yo como abogado tengo que decirle a mi cliente, por más que yo lo impugne, el juez no le va a dar a usted la razón, porque estamos dentro del periodo de 12 meses. Es decir, se ve al juez la posibilidad de entrar a analizar si efectivamente este trabajador eso no es apto, porque el empresario simplemente con decir que no ha superado el periodo de prueba, resuelve. Con lo cual se está rompiendo un principio fundamental también de nuestro ordenamiento jurídico desarrollado por el Tribunal Constitucional, que es el principio de causalidad en el despido, que según el Constitucional formaba hasta ahora parte integrante del derecho a un trabajo digno consagrado en el artículo 35 de la Constitución. Bien, vamos a situarnos ahora, igual estoy yendo un poco rápido, pero bueno, por la premura de tiempo, yo espero, bueno, si no me entendéis, me paráis. Bien, vamos a situarnos ahora fuera del nuevo contrato que antes explicaba.
bien fuera de este periodo de 12 meses de supuesta prueba, pero ya dejo de sentado que estos son la más de los casos que se nos van a dar. Es decir, primero porque todas las empresas de 50 trabajadores están frotándose las manos, despidiendo a su anterior plantilla y pasarán a formalizar contratos con este nuevo tipo de contratos, y no va a haber empresa que supere los 12 meses, va a haber una cantidad de personas que no superen el periodo de prueba que vamos a ser los más acémilas de toda Europa, porque vamos, son uno de los trabajadores más ineptos que va a haber. Incluso en el caso supuesto de que bueno, el trabajador esté formalizado su contrato en otro tipo de empresas, o vamos a suponer que la empresa se le pase esto de los 12 meses y mantenga al trabajador fuera de ello, bueno, ¿qué ocurre si el trabajador es despedido? Hasta ahora, ya me imagino que eso todo el mundo lo sabéis, si un trabajador es despedido y el despido es improcedente, la empresa puede optar entre readmitir al trabajador en su anterior puesto de trabajo y en sus mismas condiciones, o indemnizarle con una cantidad tasada también por el legislador en 45 días de salario por cada año trabajado, con un tope hasta ahora de 42 mensualidades. En cualquiera de los dos casos, el empresario tenía que pagar los salarios de tramitación, es decir, tenía que pagarle al trabajador su salario como si hubiera estado trabajando desde el mismo día del despido hasta la fecha de conciliación, o en su caso juicio, y además tenía que hacer las oportunas cotizaciones de la Seguridad Social por todo este periodo. Es decir, se hacía una especie de ficción jurídica de que el trabajador había mantenido su puesto de trabajo hasta que la empresa opta por la indemnización en caso de que el despido sea declarado improcedente. Bueno, ¿qué hace el nuevo Real Decreto con esto? Bueno, pues parece ser que consideran que este sistema no es justo, y entonces lo que hace por un lado es abaratar el despido. Y lo abarata primero en cuanto al tope indemnizatorio, que ya no será de 45 días, sino que pasa a ser de 33 días en un despido improcedente, y también en cuanto al tope máximo legal de indemnización, que ya no será de 42 meses, sino que pasa a ser de la mitad. Bueno, no la mitad exactamente, pero pasa a ser de 24. Y yo os había puesto aquí un ejemplo, porque más que las palabras a veces los números son más llamativos o más gráficos, que es el ejemplo de un trabajador que es despedido, tiene un salario diario de 40 euros y una antigüedad de 30 años. Bueno, es un trabajador ya con una antigüedad muy dilatada, una experiencia muy grande, pero que a los efectos que yo os quiero ilustrar, evidentemente el daño también se va a hacer a estos trabajadores con esta antigüedad, que van a ser afectados por la reforma. Bien, con la normativa anterior, ¿qué nos encontramos? Tenemos que 45 días de salario, bueno, también lo he hecho fácil para que sea más fácil la multiplicación, ¿vale? Por 30 años de antigüedad, este señor tendría derecho a 1.350 días indemnizatorios, y si multiplicamos 1.350 días por 40 euros diarios, que sería su salario, tendría derecho a una indemnización de 54.000 euros. Como aquí habría que aplicar el tope de los 42 mensualidades, se quedaría en 50.400 euros aplicando lo de las 42, ¿vale? Esto se entendía, ¿no? Lo de los 42. O sea, tendría derecho a más indemnización, pero como sobrepasa el tope máximo, bien. Bien, ¿qué pasa con la normativa nueva? Con la normativa nueva tenemos 33 por 30, pasamos a 990 días. Bueno, pues 9 está un poco churro, pero bueno, 990 días, ¿vale? Y si multiplicamos 990 días por 40 euros, la indemnización de este señor baja a 39.600 euros. Pero, como además el hombre hay que aplicarle el tope de las 24 mensualidades, este señor se queda con 28.800 euros. Total, este señor pierde 21.600 euros. Gracias al nuevo Real Decreto. Bien. Entonces, bien, el abaratamiento
tratamiento del despido, yo creo que es una evidencia, no creo que necesite más explicación. Bien, la segunda modificación de peso en relación con el despido disciplinario, y para mí, bueno, una de las incongruencias más notables, o bueno, uno de los descaros más evidentes, yo ya no sé cómo llamarlo, hipocresía o llamarlo X, en un Real Decreto que asimismo se presenta como una reforma necesaria para facilitar el empleo estable, porque así lo dicen ellos, lo encontramos en el artículo 8, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué dice este artículo? Bueno, si veis los cuadros comparados entre una norma y otra, hay tacha, todo lo que venía en la norma anterior, y dice, en caso de que se opte por la readmisión, quedaros con esto, en caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. ¿Qué está diciendo? Que frente a la normativa anterior que preveía el pago de los salarios de tramitación y las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto si el empresario optaba por la indemnización como si optaba por la readmisión, el nuevo Real Decreto solo prevé el pago de salarios de tramitación si el empresario opta por la readmisión. A sensu contrario, si la empresa opta por la indemnización, no paga los salarios de tramitación. Salvo, en el caso, ya os digo, pues hacéis todos y empecéis a hacer elecciones sindicales, que el trabajador despedido sea un representante legal de los trabajadores. Por tanto, fuera de este supuesto, si el empresario opta por la readmisión, tiene que pagar salarios de tramitación. Si opta por la indemnización, queda libre de pagarlos. Es decir, ¿qué hace la ley? Penaliza la readmisión de los trabajadores. Una ley que decía, yo quiero hacer empleo estable, y dice, bueno, te hago empleo estable, pero como readmitas, pagas salarios de tramitación. Con lo cual, la readmisión es mucho más gravosa que la indemnización para el empresario, y por tanto lo que está haciendo la ley es incentivar la opción favorita de los empresarios, la que genera la destrucción de empleo, que es la indemnización. Tú te vas para casa con indemnización, pero yo me ahorro los salarios de tramitación, que muchas veces son más que la propia indemnización. Bueno, no he hecho el ejemplo, pero bueno, quiero decir que vamos a suponer que en una conciliación estemos tardando desde la fecha del despido hasta la fecha de conciliación 20-30 días. Si el empresario en conciliación me opta por la indemnización, esos 30 días de salario el hombre se los embolsa, o sea, los ahorra, por decirlo así. Vamos a suponer que haya conciliación, que a partir de ahora dudo yo mucho que vaya a haber, porque total, le va a salir gratis ir a juicio y el único perjudicado es el trabajador. Vamos a un juicio que está tardando, dependiendo del juez, o sea, del juzgado que caiga, o de la sala, estamos tardando 3-4 meses, ¿no, Fernando? Más o menos. 2-3 meses. Bueno, pues son 3 meses que si la sentencia declara improcedente el despido y el empresario opta por la indemnización, esos 3 meses o 4 meses también se lo están embolsando. Con lo cual, a la pérdida de 21.600 euros que tenemos ahí, pues hay que añadir los 4 o 5 meses de salario y de cotizaciones, que es muy importante, porque muchas veces los trabajadores no lo tienen en cuenta o no lo valoran, pero es que las cotizaciones de seguridad social durante 4 o 5 meses son muy importantes a los efectos de luego posterior prestación de desempleo, etc. Por lo tanto, partíamos de una base, haciendo historia de la base de un derecho que otorgaba al empresario la facultad, al empresario infractor, la facultad de optar entre readmitir o indemnizar, y ahora nos encontramos que además el empresario que opta por la opción más contraria al mantenimiento del contrato, por tanto al cumplimiento de su obligación, como sería la indemnización, a ese empresario se le premia liberándole del pago de los salarios de tramitación. Vaya, ¿cuántas empresas en la práctica en esta situación van a optar por una readmisión? Pues vamos, yo creo que pues muy pocas o ninguna. Es decir, que la readmisión pasa de ser la sanción propia y natural de un despido improcedente a ser ahora mismo una cuestión prácticamente que va a quedar como algo residual y además penal, como si el hecho de readmitir pues fuera un elemento de agravio. Bueno, respecto al despido disciplinario, muy rápidamente voy a hacer 2 acotaciones más, en mi opinión significativas. Bueno, habrá gente que se pregunte, vaya, ¿qué pasa conmigo? Que yo mi contrato es anterior y por tanto si mi contrato es anterior no debería haberse afectado por el nuevo Real Decreto. Pues nanay, sí se ve afectado por el nuevo Real Decreto por la disposición transitoria quinta, que a ver si la encuentro. Disposición transitoria quinta. ¿Qué dice? Bueno, os lo resumo un poquitín. Lo que dice es, hasta el 12 de febrero, que es la fecha de entrada en vigor del Real Decreto, tu periodo de trabajo, o sea, tu antigüedad, se va a computar a 45 días por año. ¿De acuerdo?
A partir del 12 de febrero, aunque tu contrato sea anterior, vas a valorarse a 33 días por año. Con lo cual, cualquier trabajador, cualquiera que sea la fecha de su contrato, ya va a sufrir un recorte respecto a la indemnización que tenía derecho. Además, el importe indemnizatorio resultante no podrá ser superior a 720 días, con lo cual 24 mensualidades al final. Salvo que el cálculo de la indemnización por el despido anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto resultase un número de días superior, en cuyo caso se aplicará este como importe indemnizatorio máximo. ¿De acuerdo? Es decir, la disposición transitoria quinta establece, en principio, una minoración de las indemnizaciones por despido, también de los contratos anteriores a la fecha de su entrada en vigor, y establece una cota máxima de 720 días de salario, salvo que el cómputo de la indemnización del periodo anterior fuera superior a estos 720 días, a estos 24 mensualidades. Y en segundo lugar, o la segunda acotación que yo quería hacer, porque además me hizo bastante gracia cuando el otro día en el Parlamento la ministra de Trabajo dijo con toda la vehemencia y con toda la caradura que habían eliminado el despido exprés, se refiere al artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es el despido exprés? Bien, hasta ahora las empresas que reconocieran, en el momento que despidieran al trabajador, reconocieran que ese despido era improcedente y consignaran los salarios de tramitación en el plazo de 48 horas en sede judicial, se libraban de pagar, los salarios de tramitación consignaran la indemnización en sede judicial en el plazo de 48 horas, se libraban de pagar los salarios de tramitación. Si esa consignación se hacía después de las 48 horas y hasta fecha de conciliación, solamente tenían que pagar salarios de tramitación hasta el momento en el que se hiciera el reconocimiento de improcedencia y la consignación. Bueno, ahora mismo eso desaparece. Y entonces algunos dirán, bueno, claro, si cuando hay una indemnización, no hay salarios de tramitación, no tendría sentido que se mantuviera en la legislación ninguna relación o ninguna referencia a este despido exprés. Pero claro, ¿qué puede suponer esto en la práctica? Bueno, pues lo que puede suponer en la práctica, hasta ahora, digamos, el empresario, entre comillas, se podía haber forzado, para evitarme líos, reconozco el despido improcedente, me ahorro los salarios de tramitación, pero a costa de que yo a este señor le tengo que pagar su indemnización. O sea, tengo que poner a su disposición en el acto, en el plazo máximo de 48 horas. Pero ahora no. Con lo cual, yo, empresario, despido a Fernando, digo, sí, yo te despido, toma, carta de despido. Y además, con toda la chulería, te reconozco el despido improcedente. Y además te digo que tienes derecho a cobrar 21.600 euros. Pero no te lo pago. No te lo pago. ¿Por qué? Y te obligo a ir a un juicio de reclamación de cantidad que puede tardar un año sin que eso a mí me genere coste alguno. Te reclámalo dentro de un juzgado, claro, 21.600 a Fernando le interesará. Vamos a suponer que la indemnización sean 400 euros o 500. Toma, te debo 500 euros. Vete a reclamarlos al maestro Armero. Como a mí, el día de mañana eso no me va a generar ningún perjuicio porque no pago nunca salarios de tramitación, pues reclámalos ante quien te dé la gana. Y además, no puedo ir a un procedimiento de despido, porque el despido está reconocido como procedente, sino uno de cantidad, que es un procedimiento ordinario, por lo cual estoy retrasando y retrasando meses y meses y meses el derecho de este señor a cobrar una indemnización de la cual probablemente a lo mejor necesite pues para alimentar a su familia o para lo que sea, o para comprarse un coche, para lo que le dé la gana, que es su dinero. Bien, voy terminando. En cuanto al tema de los despidos disciplinarios, también se amplía, no disciplinarios, perdón. En cuanto a los despidos, el Real Decreto también amplía enormemente la capacidad del empresario de despedir a un trabajador por causa objetiva y de realizar despidos colectivos, ampliando el abanico de supuestos en los que la empresa puede acudir a estas figuras y reduciendo además los requisitos y limitando además las posibilidades, y aquí es un tema que me parece muy importante, las posibilidades de control judicial de este tipo de despidos. Bueno, respecto al despido objetivo se modifican los párrafos B y D del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. El primero de ellos se refería a la falta de adaptación del trabajador a un cambio técnico operado en su puesto de trabajo. Vamos a suponer que yo tengo una fábrica, la quiero modernizar, introduzco nueva maquinaria y el trabajador que estaba antes pues, haciendo X trabajo, tengo que permitirle adaptarse a esa nueva maquinaria que él no está habituado a utilizar. ¿Qué decía la legislación anterior? Decía que el contrato quedaría en suspenso por el tiempo necesario con un plazo máximo de 3 meses y que los cursos de formación de ese trabajador para poderse adaptarse a su nuevo puesto de trabajo, a su nueva maquinaria, debían de correr a cargo de un organismo oficial o propio competente. Es decir,
que la anterior legislación velaba porque a ese trabajador se dieran los cursos óptimos y adecuados para que efectivamente pudiera adaptarse a ese puesto de trabajo. Pero ahora no. Por lo tanto, anteriormente se exigía la idoneidad de los cursos, de forma que solo cabía la extinción del contrato cuando el trabajador, pese a recibir los cursos idóneos, no se adaptaba a los cambios en la producción, pero ahora esas previsiones desaparecen, con lo cual es el empresario el que decide el tipo de cursos que va a dar y el tiempo de duración de esos cursos. Nadie valora si esos cursos están bien o están dados, si son suficientes o no son suficientes. Con lo cual, poniéndonos en la piel del diablo, que bueno, iba a decir una maldad, pero da igual, poniéndonos en la piel del diablo, si yo me quiero deshacer de un trabajador por las razones que sean, porque me resulta incómodo, porque es muy viejo, porque no me empedrece, porque no tal, puedo aprovecharme de esa circunstancia. Cojo, le doy un curso de 3 horas, eso suponernos que le pongo un ordenador de última generación que el hombre nunca ha manejado, le doy un curso de 3 horas que imparto yo como empresa, que ningún organismo competente vela por la idoneidad de ese curso, le digo, no te has adaptado a la puta calle, con 20 días de indemnización. Y un párrafo que también generó mucho interés es el párrafo D, que es el de las faltas de asistencia al trabajo justificadas, en el cual se elimina el elemento de la ponderación del absentismo global de la plantilla, de forma que únicamente se contempla el absentismo personal. Como lo refiere la norma, estamos hablando de, yo lo tenía por aquí y ahora lo he perdido, aquí. Faltas justificadas pero intermitentes que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en 2 meses consecutivos, o el 25% en 4 meses no consecutivos durante un periodo de 12 meses, es decir, durante un año. Si yo falto un 25% en 4 meses discontinuos, o falto en 2 meses un 20% de mis jornadas hábiles, esto es causa de despido. Ya no se computa como asentismo, porque antes se valoraba el asentismo total de la plantilla, de forma que si el total de la plantilla del centro de trabajo superaba el 2,5%, entonces sí había causa de despido objetivo, pero ahora ya no, es decir, es tu propio asentismo. ¿Y con qué hay que unir esto? Con que no se consideran causas de absentismo las bajas médicas superiores a 20 días, salvo que sean por accidente de trabajo. ¿Qué significa esto? Que sí se consideran como absentismo las bajas médicas inferiores a 20 días por enfermedad común. Por lo tanto, una gripe de 7 8, vale, que vale más que no cojáis una baja, porque como tengáis varias bajas por gripes, por circunstancias inferiores a 20 días, causa de despido. En cuanto al despido, estamos hablando de faltas justificadas, ojo, faltas justificadas a un trabajo. Bueno, el despido colectivo es materia de Fernando, tampoco quiero entrar mucho, pero sí situar que se define como causa económica una bajada en las ventas, sin necesidad de que esa bajada en las ventas afecte a la viabilidad de la empresa, siendo suficiente que se produzca durante 3 trimestres consecutivos, aunque la empresa sea totalmente viable y no tenga problema alguno en mantener el volumen de empleo, que eran requisitos que sí se exigían en la normativa anterior y que ahora el legislador suprime por la regla del 3. Y respecto a las causas técnicas, se excluye también la obligación de la empresa de acreditar la necesidad de la misma para evitar una evolución negativa de la empresa, y se limita y se incluye como tal únicamente una decisión de la empresa en el modo de realizar su producción. Es decir, yo me da la gana de que voy a cambiar el sistema de producción, causa técnica, despido colectivo y a tomar cosas. Bueno, voy a ir terminando porque me he extendido creo que mucho más de la fuente de lo que me correspondía. Simplemente situar que yo he intentado tratar algunos de los aspectos sustantivos quizás más propios del ámbito individual, dejando de lado otros aspectos muy importantes que luego va a tratar Fernando, y otros aspectos quizás, bueno, podemos decir de menor relevancia, aunque de menor relevancia no hay ninguno. A mí me llamaba también la atención lo que se regulaba en la disposición adicional 9ª en cuanto a los contratos a tiempo parcial, y ya sabéis que hasta ahora tenían prohibida la realización de horas extraordinarias, únicamente se podían hacer horas complementarias, previo pacto con la empresa, bueno, y una serie de exigencias. Bueno, ahora se permite realizarlos. ¿Por qué se impedía? Porque oye, era un fraude que tú contratas a un trabajador a tiempo parcial y luego resulta que le estás haciendo la jornada hasta a través de horas extraordinarias, dando un contrato a jornada completa, que es lo que te exige el legislador. Pero bueno, lo que más me llamó la atención, bueno, ahora eso se suprime, es decir, se puede hacer horas extraordinarias, pero lo que más me llamó la atención es el párrafo 3º, en el que se dice que la cotización de estas horas extraordinarias se va a tener en cuenta a la hora de calcular la base reguladora exclusivamente para las prestaciones por contingencias comunes. Con lo cual se excluyen las contingencias profesionales, cuando la lógica de que una hora extraordinaria tenga una supracotización
es porque cuando un trabajador está más en su puesto de trabajo, por tanto acumula más cansancio, acumula, y aparte más horas de trabajo, está más sujeto a posibles riesgos derivados de accidentes de trabajo, pues la causa por la que las extras tiene una supracotización es precisamente esa, porque es más gravoso para el trabajador realizar más trabajo y está más sujeto a riesgos. Pues ahora resulta que el legislador excluye de la base reguladora de las contingencias profesionales las horas extraordinarias que un trabajador a tiempo parcial realice. Yo creo que la única conclusión que extraemos, o que yo extraigo, porque es mi opinión personal, de la reforma, tanto a título jurídico como fuera de él, es que supone un retroceso de décadas en los derechos de los trabajadores y que nos retrotrae a una situación que era muy parecida a la que existía a comienzos de la era industrial. Yo sí os adelanto que, aunque no he podido tratar en toda su extensión la reforma en esta ponencia, no hay en su articulado, y sí que reto a alguien que me diga dónde está, ni una sola línea, ni un solo artículo que constituya una mejora para los trabajadores respecto de la situación que existía con anterioridad a la reforma. Por contrario, yo creo que está perfectamente diseñada en todos y cada uno de sus párrafos para dar más y más ventajas y más poder al empresario, con el único fin de abaratar el despido y de abaratar los costes de la mano de obra y de situar a la clase trabajadora española por un elemento de competitividad mal entendido y de productividad mal entendido en condiciones muy similares a la de los trabajadores del sureste asiático, con todas las diferencias que pueda haber entre los elementos de mercado que hay en España y que hay en el sureste asiático. Y esto que puede decir, bueno, lo dice este porque es un rojazo, lo que puede... Bueno, evidentemente no lo digo solo yo, sí que no, que lo dicen profesores de la talla del profesor Albert Recio, que manifiesta que esta reforma nos lleva de lleno al siglo XIX, eso sería más lejos que yo, a falta solo ya del derecho de pernada. Es decir, ya solo nos falta el derecho de pernada para llegar a los antiguos patronos de los antiguos casinos y de las antiguas salas de juego. Es una reforma que no va a solucionar ningún problema estructural, que no va a generar empleo, desde luego, va a generar aún más paro, y que no va desde luego a sacarnos de la crisis, que sinceramente tengo que decirlo, lo único que se ha tomado la crisis y todo este problema estructural que parece ser existe en la economía española es como una mera disculpa, como un pretexto para cepillarse de un plumazo derechos de los trabajadores y para conceder a la patronal unas prebendas en las que se saltan muchísimas líneas rojas y que llevan años frotándose las manos esperando a que llegase. Por todo ello, bueno, yo voy a dar la palabra a Fernando, os pido... ¿Tú qué vas?